que no debemos juzgar. Ese juicio es el que vemos que se repite constantemente en los fariseos. Ellos son los que de manera hipócrita y superficial ejercen un juicio sin considerar absolutamente nada. Y recuerdan que veíamos el texto de la mujer que había sido encontrada en el adulterio y había sido llevada a Jesús para que fuera juzgada por Jesús, ¿no? Entonces eso es lo que veíamos respecto a ese juicio que no debemos emitir nosotros. Ese es el llamado que Dios nos da de que no debemos hacer ese juicio, pero por otro lado encontramos un juicio que sí debemos ejercer, ¿no? Ese juicio es un justo juicio, es el que sí debemos ejercer. Y a diferencia del otro, es un juicio que emitimos para distinguir o discernir. ¿Se acuerdan que les decía que no sé si les había tocado que alguna vez expurgaran el frijol? Esa es una capacidad de discernir o separar. O cuando han visto los albañiles ¿cómo le llaman? Cernir la arena o la cal, tratan de quitarle los grumos, ¿no? Igual con la harina. Todo esto es la capacidad de poder discernir, separar, ¿no? Entonces, el justo juicio, el cual sí debemos ejercer nosotros, es uno que es para distinguir o discernir con el fin de exhortar. Este es un deber que todo creyente debe de llevar. Miren, una de las cosas que vamos a notar en la Escritura es que nos manda a ejercer una comunión profunda, abierta y sincera. Por ejemplo, Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros, ¿sí? Primera de Corintios 12:25, respecto a los miembros de la iglesia, dice que todos deben de preocuparse los unos por los otros, ¿sí? Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros. Efesios 4:2 dice: sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Hebreos 3:13 dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura nos está enviando a tener una relación, una comunión profunda, una relación transparente? Y evidentemente para lograr esto es necesario emitir un juicio. Es imposible hacer todo lo que nos acabamos de leer, de animarnos, exhortarnos, alentarnos, orarnos por otros, preferirnos unos a otros, ¿sí? Por ejemplo, preferirnos unos a otros. ¿Cómo voy a preferir a mi hermano, al creyente, si yo no estoy seguro que está creyente? Necesito emitir un juicio, ¿no? Dice la Escritura que por sus frutos los vas a conocer. Asimismo, en todo momento hay una necesidad de exhortarnos. ¿Cómo voy a exhortar a mi hermano si yo no puedo distinguir el momento en el que se encuentra? Por ejemplo, en la iglesia a veces hay personas que faltan a la iglesia, pero yo sé que un domingo no es algo extraño, no es algo que deba de generarme una exhortación o una disciplina como tal. Pero yo sé que después de 3, 4 domingos esto ya está raro, ¿no? Esto ya está extraño. Entonces comienzo quizás al segundo domingo, al tercer domingo: oye, te extrañamos, no te vimos, ¿no? Hay una exhortación, ¿no? Evidentemente yo no le estoy diciendo ven a la iglesia con palabras directas, ¿no? Pero sí le estoy diciendo: oye, no te vi. Y entonces esa comunión y esa exhortación que viene allí implica yo poder discernir que hay un momento para hacerlo y un momento en el que pues no es tan importante, ¿no? O hay un momento donde ya es demasiado importante como para dejarlo pasar. ¿Sí me explico? Entonces, para poder ejercer esto que la Biblia nos dice, es innecesario emitir un tipo de juicio. Ahora, el juicio, recuerden que nosotros estamos diciendo, no es condenatorio. Si alguien no va a la iglesia, yo no lo voy a condenar. ¿Te das cuenta? Este no era hermano, este no es creyente. O si se van de la iglesia, tampoco lo puedo condenar porque este no sea creyente, solo porque no está en la iglesia local en la que estoy yo. Entonces, todo eso
una capacidad de discernir, de diferenciar y poder notar una cosa con otra. Para eso yo tengo que emitir un juicio, pero no es condenatorio, es un juicio que me ayuda a exhortar. Al menos ese es el fin y ese es el propósito. Por ejemplo, Mateo 7, 15, 16 dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, me está pidiendo que me guarde de este tipo de personas. ¿Dónde? ¿Dónde van a aparecer estas personas? Pues dentro de la iglesia. O sea, es evidente que yo tengo que tener la capacidad de entender quién es un lobo rapaz, quién viene con mentiras, ¿no? Incluso, una de las cosas que pasan en las iglesias, la razón es porque esas grandes iglesias son grandes y se llenan tanto, no es porque el pastor o los líderes quieran engañar a la gente, sino que la gente es fácil de engañar, porque no conocen entre lo verdadero y lo falso. Si no saben discernir entre lo verdadero y lo falso, pues cualquier cosa se la van a beber, o cualquier cosa lo van a aceptar como tal, ¿no? Entonces ese no es un problema de los que enseñan, es un problema de los que van a oír, porque no hacen lo necesario para diferenciar entre aquellos que dicen la verdad y los que dicen mentira. ¿Y cómo lo voy a saber si yo no voy ni siquiera a la Escritura? Entonces, ¿se da cuenta? Hay un ejercicio de juicio que debo emitir constantemente, porque si no, yo no puedo ejercer mi preferencia hacia mis hermanos, no puedo yo exhortar. Por ejemplo, si yo voy a un incrédulo y le digo: oye, ¿por qué no asistes a una iglesia? Mira que no te va bien, porque no va. Empiezo yo a decirle exhortaciones a un incrédulo. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, porque ellos no creen en el Señor. Quiero que ellos adopten verdades que están solamente para los creyentes y quiero aplicárselos a ellos. No puedo, no debo de hacerlo, ¿no? O cuando le digo a un incrédulo: Dios te ama. O sea, en el sentido general podemos decir que Dios ama, pues, a cualquier persona porque Él hace llover sobre justos e injustos, porque le da de su beneficio, misericordia todos los días, pero eso no significa que lo va a llevar al cielo. Entonces debemos discernir, no es lo mismo para todos. Entonces, este trabajo de exhortación o ese trabajo de relación íntima implica que vamos a ejercer ese juicio. Si yo no sé diferenciar entre mi hermano está llevando una vida correcta y entre una vida mundana o una doble vida, como a veces se dice, pues, ¿qué puedo decirle yo a mi hermano? No le digo nada, ¿no? Y recuerdan, la semana pasada decíamos, muchas veces no decimos nada porque queremos evitarnos el que Él también venga y nos diga, ¿no? Entonces, eso no es. Lo que la Escritura nos dice, que debemos tener una relación muy estrecha, una relación muy transparente, de tal manera que yo pueda exhortar a mi hermano, ¿sí? Para eso yo tengo que tener la capacidad de discernir o diferenciar. Así que ese juicio lo debemos de ejercer con el propósito de exhortar. O sea, es decir, ¿cuál es el juicio que sí se me permite? Un juicio que tiene que ver con la exhortación. ¿Es una exhortación a quién? Pues al creyente, al hermano, al que está. ¿Sí? Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Muchas veces, vamos con las personas y solamente les exhortamos, ¿sí? Pero en lo que le decimos no hay ningún tipo de edificación. O sea, hay veces donde los problemas o las situaciones que vivimos son como una ilustración para entender cosas. Como bien dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Y es una realidad. A veces, por más que se dice, por más que se anima, por más que se les exhorta, de manera general, por ejemplo, en el sermón de los domingos, mucha gente no hace caso a lo que se dice. Y entonces llevan sus vidas como quieren. El asunto está en que no son edificados. Ellos no están construyendo su vida alrededor de una enseñanza. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos y solamente le queremos exhortar sin edificarlos, sin hacerles notar como de manera ilustrativa lo que está sucediendo en su vida? Pues simplemente esto no sirve de nada. Entonces recuerden también, parte de esa exhortación tiene consolación. La persona debe sentirse consolada, no solamente a la hora de tener una exhortación. Hay veces donde la exhortación, pues sí, va a concluir ahí,
en que, oye, pues no te hemos visto, ¿no? Pues te animamos a que vayas, ¿no? Ok, hasta ahí quedó. Pero en algunos casos requiere de que nosotros traigamos consolación. ¿En qué sentido? En hacerle ver que pues lo queremos ver, ¿no? O sea, en ello hay consolación, que haya una familia que te está esperando, una familia que está queriendo tener comunión contigo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, podemos decir que este llamado es a la exhortación o la amonestación, ¿sí? Dice Romanos 15:14, lo veíamos la semana pasada. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay dos implicaciones. Una, que hay bondad. Es decir, que son verdaderos creyentes, porque solamente alguien convertido por el Señor ha puesto en su corazón un sentir de urgencia, un sentir de preocupación, un sentir de misericordia, un sentir de gracia, que solamente el creyente puede experimentar o ha experimentado de parte de Dios y que dice, de gracia he recibido, de gracia doy. O sea, lo que nosotros experimentamos de Dios es lo que nosotros podemos dar a los demás, ¿sí? Entonces, se entiende que por principio deberíamos ser llenos de bondad, de ser una persona que va a amonestar a otro hermano, lo hace primeramente entendiendo que está lleno de bondad y segundo, lleno de todo conocimiento, y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, la palabra amonestar significa exhortar, alentar, advertir o aconsejar. De hecho, de esta palabra deriva el consejo. De esto deriva también la necesidad de aconsejar. No sé ustedes qué tan ávidos son de buscar ayuda a través del consejo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues adolescente más bien, me acuerdo que mi familia me estaba tratando de poner de que yo fuera novio de una niña. Y pues me hicieron ahí hasta que le hiciera yo una carta, le escribí la carta y todo, y la niña me responde diciendo, dame chances que tengo yo que pedir consejo. Y eso para mí fue como que chocante, fue molesto incluso, ¿no? O sea, ¿quién pide consejo para hacer? Pero ahora lo veo como algo, o sea, en realidad esto no es común. Cuando yo lo escuché, esto parecía como una locura, y sobre todo una niña, y dice, ¿qué cosa es esto, no? Chamaca loca, no sé, yo le dije, pero ahora lo veo y digo, es cierto, todos necesitamos tener tener la necesidad de buscar consejo. Esto es lo que implica el tener esa posibilidad de exhortarnos, animarnos, hacerlo unos a otros. No significa que nosotros vamos a aconsejar a todo mundo. En primer lugar, significa que vamos a ser aconsejados. Ese es el principio de lo que dice la Escritura cuando menciona ahí en Mateo. ¿Por qué miras la paja de tu ojo y no ves la viga que está en tu propio ojo? Es decir, todo lo que vas a hacer para ayudar a tu hermano implica que tú lo hayas ejercido tú primero. Eso significa que todos necesitamos estar bajo consejo, todos necesitamos entender la importancia de recibir consejo. No estoy diciendo que el consejo lo tengas que obedecer, o sea, así como te lo dicen. No, el consejo tiene que ir con, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Te voy a explicar, mira, estoy pasando por esto, o ha sucedido esto, y a mí me complica, yo me siento así, ¿no? Y entonces le dices a alguien, le cuentas y escuchas de esa persona lo que tiene que decir. Ese es un consejo. Ahora, ¿ya se acabó? No, tú puedes ir con alguien más y dice, oye, fíjate que está pasando esto, y vuelves a pedir consejo, ¿sí? Dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué quiere decir? Que no sé si les ha pasado cuando buscan un consejo, incluso, por ejemplo, oye, pues me quiero comprar un coche, o quiero comprar un terreno, o quiero hacer tal trámite, y empiezas a platicar lo que haces, varias personas te empiezan a dar un consejo, y en muchos casos coinciden. Entonces te es mucho más seguro tomar una decisión, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una ocasión le dieron al coche y le hablé a Paul, porque yo hace poco supe que, poco tiempo le habían dado también a su coche. Entonces él ya había tenido una experiencia respecto a esto, con los seguros y todo eso. Entonces yo en ese momento decidí llamarle al seguro, pero no sabía qué hacer, ¿no? Entonces llegó el seguro, lo que habían cotizado del seguro eran como
14,000 pesos. Y dije, no, está exageradísimo, yo creo que eso no debería. O sea, hasta a mí me dio pena querérselo cobrar a la persona, ¿no? Pero yo le hablé, oye, ¿cómo ves esto? Y entonces fue como que me dio más luz y me ayudó a entender cómo funcionaba este asunto. Eso me ayudó a tomar una decisión, ¿no? Me fue más fácil. Cuando yo sé que hay personas que han vivido ciertas situaciones, puedo ir con ellos y saber que ellos me pueden ayudar. Entonces, básicamente no es un asunto, no, en principio no es un asunto de ir y a amonestar a alguien. Es ir, estar dispuesto a que sea yo amonestado. Uno de los problemas más grandes entre las personas y en la iglesia es que no le gusta ser exhortado, no le gusta ser, oye, pues es que veo que no atiendes a tus hijos, o mira, yo veo que como que no tienes bien arreglada tu casa, o veo que tienes problemas con deudas. No nos gusta que nos digan eso, pero es correcto, es bueno que nos puedan exhortar y animar y hacernos ver las cosas que nosotros no vemos o que las tomamos como a la ligereza, ¿no? Entonces, pero en principio lo que repito es, el primer llamado no es a exhortar o animar, es a aceptar la exhortación y aceptar la amonestación, porque si lo entendemos tal como dice la Escritura, esa amonestación viene con bondad y viene con conocimiento de la palabra de Dios, viene con intención de ayudarme, incluso a veces con intención de advertirme. O sea, no sé si les ha pasado cuando dicen, oye, ten cuidado. Bueno, yo recuerdo cuando era más joven, mis papás me repetían, no hagas eso, no, fíjate que no hagas, y ahí vas, ¿no? O con mis hijos, ¿no? Te digo, no te subas ahí, te puedes caer, no lo hagas, te puedes caer, ahí va, un ratito se cae, ¿no? Entonces, o sea, ya son cosas que nosotros sabemos que van a pasar. Entonces, incluso a veces esta exhortación o amonestación tiene que ver con el de advertir ciertas situaciones. Ahora, esta amonestación tiene 3 elementos y lo vamos a ver en 3 textos. Es confrontación, preocupación y cambio. En cuestión de confrontación, esta misma palabra que vemos en Romanos 15:14 que dice amonestándonos los unos a los otros, lo encontramos también en 1 Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, ahí está la misma palabra, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. ¿Sí? Hay una confrontación acerca de los ociosos, ¿sí? O sea, al menos el texto está diciendo abiertamente, exhorten, hay una confrontación. ¿A qué referimos con una confrontación? Miren, no le den tanta vuelta al asunto. Si ven a alguien de ocioso, háganle ver que está de ocioso. Así de simple. Cuando vean a alguien que está, es necio, háganle ver su necedad. No le den tanta vuelta al asunto. Es decir, si nosotros queremos confrontar o queremos amonestar a alguien, tenemos que hacerlo directamente con lo que es. O sea, tenemos que confrontar. No así como, oigan hermano, fíjate que pues he visto que andas, mira, y que eres un buen padre y todo, ¿no? Yo he notado que haces esto con tus hijos, pero fíjate que incluso lo dicen muchas revistas de el buen padre y no sé qué tanto, ¿no? Y fíjate que, y empiezas a darle tanta vuelta al asunto para decirle, híjole, deberías de tener mucho cuidado con tus hijos, ¿no? Y al final no le dijiste nada. Al final nada más le dijiste, pues por ahí, no sé si se quiso decir que mis hijos salen a la calle a jugar y pues que tenga cuidado de ellos. No sé qué quiso decir. Entonces, la amonestación no se anda con rodeos. La amonestación es confrontación. Oye, fíjate que noto que pues, no haces nada durante el día, no estás trabajando, no estás buscando un empleo, pues, para más trabaja tu mujer. ¿Sí me explico? Estás de ocioso todo el día. O sea, se toma el tema con esa amonestación, ¿sí? A los que son de poco ánimo, dice, aliéntalos. Oye, se ve que no tienes ánimo, pero mira, échale ganas, vamos a hacerlo juntos si quieres, yo te acompaño, etcétera, etcétera. Es 1 Tesalonicenses 5:14. Esto nos funciona también incluso con nuestros hijos, con nuestras familias. El hecho de poder decir, no le des tanta vuelta. A ver, yo a veces a mis hijas les digo, a ver, lo que acabas de decir es que una mentira. Ok, ¿cómo se le llama a los que dicen mentira? Mentirosos. Eres una mentirosa. Y la Biblia dice de los mentirosos esto. ¿Sí me explico?
No le doy tanta vuelta al asunto. Evidentemente, para que yo logre eso se requiere de una confianza, ¿no? O sea, es difícil querer decir o amonestar a alguien con el que no tengo la confianza de decirle esto, ¿no? Porque yo mismo no la he generado. Entonces, es una confrontación, es decir, yo voy directamente sobre el tema. Hay una preocupación, 1 Corintios 4:14. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿Sí? En muchos casos, lo que menos mostramos es preocupación. Mostramos más el interés de saber qué está pasando, ¿no? O cómo enterarme del chisme, ¿no? Pero en realidad, una de las cosas que tiene que tener esta amonestación es preocupación. Pablo también lo dice en Hechos, por ejemplo, en Hechos dice, por tanto, velen acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, hay un antecedente. Pablo está diciéndoles a todos ellos que recuerden que durante 3 años él estuvo amonestándoles a cada uno con lágrimas, ¿sí? De día y de noche estuvo orando por 3 años. O sea, y cuando él dice esto, no es algo que él diga como que así lo estuve haciendo, aunque no se dieron cuenta, yo así lo estuve haciendo. No, él lo está diciendo para recordarles que así fue, que ellos fueron testigos de lo que sucede. Una de las cosas es que si en realidad estamos preocupados por el asunto o por nuestros hermanos, pues vamos a orar por ellos, ¿no? Vamos a orar porque las cosas mejoren. Vamos a orar para que el Señor abra su entendimiento y estén dispuestos a recibir la exhortación. Para que no noten de nosotros, mira, ahí viene el chismoso de la iglesia, ¿no? Ya se quiere enterar del chisme y lo que encontramos es una puerta cerrada, ¿no? Entonces, siempre debemos mostrar esa amonestación con interés, con preocupación. Pablo dice ahí, yo les amonesto como hijos míos amados, ¿sí? Y por último, esta amonestación debe traer cambio. Eso implica en 2 sentidos, dejar de hacer y empezar a hacer, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, oye, veo que estás de ocioso, pues implica que dejes de hacer, dejes de estar de ocioso. Pero eso implica también empezar a hacer algo, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien tiene problemas con la pornografía, tú esperas que deje de hacer esto. Pero no solamente es eso, es empezar a hacer otra cosa. Por ejemplo, para dejar de hacer es simplemente dejas de ver, ¿no? Pero no es solamente eso. Cierras tus redes sociales, quitas el internet y ya con eso estuvo. No, ya dejaste de hacer algo, pero tienes que empezar a hacer otra cosa también. Empieza a leer la Biblia, empieza a buscar en oración, empieza a asistir a las reuniones, busca consejo, busca ayuda, cuéntaselo a alguien, empieza a abrir tu corazón tal como sea. Pues si no, no va a suceder nada. No va a haber absoluto cambio. Miren lo que dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? Ahí hay 2 partes. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense de ese viejo hombre. Dejen de hacer esto, ¿sí? Dejen de vivir como aquel hombre que era viciado conforme a los deseos engañosos de su propio corazón y renueven el espíritu de su mente. Pero él dice, ahora hagan algo. O sea, primero despójense de ese viejo hombre y ahora vístanse del nuevo hombre creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, toda amonestación implica ser directos, con preocupación, pero buscando un cambio. Porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué, hermano? Me gustaría, fíjate que noto que eres áspero con tu mujer, ¿no? Y ya es todo lo que te quería decir y ahí nos vemos. No, vamos a buscar un cambio. ¿No? ¿Me explico? Porque a veces, porque si en verdad yo estoy preocupado y en realidad yo quiero ayudar a mi hermano, entonces yo voy a buscar primero, hablar claramente con él, ¿sí? Le voy a mostrar que estoy preocupado por él, por su familia, y entonces vamos a decir, ¿qué hacemos? Hagamos un cambio. No lo dejamos solo. Entonces, eso es lo que uno debe de buscar, ¿no?
Esto implica varias cosas. Implica que la persona que nos ayude, o si nosotros estamos dispuestos a ayudar a alguien, sea una persona maduro, un hombre que tenga bondad, es decir, que tú sepas que es una persona bondadosa. No te juntas y no buscas a la comadre, no buscas al compadre con el que te llevas bien, ¿sí? Porque te llevas bien con él, pero no significa que este sea que tenga como testimonio ser bondadoso y que también tenga el conocimiento de la Escritura, porque eso es necesario, ¿sí? Por eso es que debemos entender que en este acto de juzgar o discernir o ayudar exhortando a alguien, tiene como instrumento la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Podemos ir y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo noto que eres áspero con tu esposa, yo noto que hablas fuerte a tus hijos, ¿no? Ok, ya sé que hablo áspero y todo eso, ok, ¿qué me vas a decir? Tú vas a buscar a alguien que te pueda exhortar según la Escritura y te pueda decir, mira, la Escritura dice, Pedro, ¿no?, que trates a la mujer como vaso más frágil, como coherederas del reino. A tus hijos dice que no los exasperes, que los amonestes en amor, sí, les amonestes en el Evangelio, ¿no? O sea, la Escritura te dice eso, entonces tú lo llevas a la Escritura. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque necesitamos buscar consejo, necesitamos ser cernidos por la palabra, que la palabra de Dios sea la que penetre, la que haga esto que nosotros no podemos hacer, que la palabra abra lo que en el corazón hay, ¿sí? La palabra es la única que puede ser el instrumento de aquel que quiere ayudar, aquel que no juzga para condenar, sino que juzga para exhortar, para amonestar, para animar, para consolar, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí estamos claros. Ahora, si regresamos a nuestro texto, bueno, solo quería quedar claro que el juicio que nosotros emitimos es de este estilo, no el que emitían los fariseos. Pero fíjense, me llama la atención que el texto dice, de hecho ahorita vamos a ir un paralelo, dice que no debemos juzgar para que no seamos juzgados, ¿sí? O sea, en realidad el texto está diciendo que no debemos emitir ese tipo de juicio porque ese juicio que nosotros emitamos va a ser el que apliquen sobre nosotros, ¿sí? Porque dice, con el juicio con el que juzgas, serás juzgado, y con la medida con la que tú mides, serás medido. Ahora, si nosotros vamos a un paralelo de este texto, lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 37. Y esta parábola ya la habíamos visto, pero quiero que vean cómo es que dice lo mismo. En este mismo, y esta parábola ya la vimos, recuerden, es de la de ciegos guiando a ciegos. Dice Lucas 6, capítulo 37, no juzgues y no serán juzgados, no condenen. Ahí está, ya ven, cómo dice, cómo expresa que el juicio que no debemos emitir es el de condenación. Dice, no condenen para que no sean condenados, pero ahora añade, perdonan y serán perdonados. ¿Ven cómo el paralelo tiene más información de qué es lo que significa poder ejercer este juicio correcto, este justo juicio? Dice el versículo 38, den y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando hará en su regazo, porque con la misma medida que miden, se les volverá a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán a ambos en el hoyo? ¿Se acuerdan de esa parábola? Cómo veíamos que era necesario buscar maestros, pero que en principio nos decía es que esta parábola asume que todo ciego necesita ser guiado. Lo que también asume esta parábola es que implica encontrar un maestro que no esté ciego. Y tercero, que si no lo hacemos correctamente, ambos iríamos al hoyo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que veíamos en esa parábola, ¿no? Pero noten algo importante. Dice aquí, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados.
Luego dice, den y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Sabe qué significa este versículo? ¿A qué se refiere cuando dice, den y se os dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que miden, se volverá a medir. ¿De qué está hablando allí? ¿De qué? Del perdón. Cuando dice la escritura, den y se os dará, ¿de qué estás pidiendo que des? Perdón. ¿Y se les dará qué? Perdón. ¿Quieres que te den una buena medida de perdón? Da una buena medida de perdón. ¿Quieres que cuando habla de esta de medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará vuestro regazo, está hablando de cómo es que se daba una medida de, por ejemplo, la harina, o medidas de trigo, todo eso. Una medida apretada, remecida, es una, no sé si les tocó alguna vez comprar, como allá en Chicón vendían el cuartillo, una cajita que habían hecho que tenía una medida, y esa medida le echaban el frijol o el arroz o el azúcar, y lo que hacían para que entrara más, le empezaban a golpear. Y entonces esa es una medida apretada, porque no solamente es lo que cayó, sino que le hacían más espacio y le echaban. La mecían para poder dejar más espacio. Y era remecida y rebosando, y a veces era como el pilón. O sea, no era la medida, sino el pilón. Vámonos, está remecida. A eso se refiere. Tú quieres recibir ese tipo de perdón, tú debes estar dispuesto a dar ese tipo de perdón. Un perdón remecido, un perdón apretado, un perdón que sea bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque este es un paralelo de lo que estamos viendo. Acuérdense, de hecho, si ven más adelante, dice en el versículo 40, cuando habla dice en el 39, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Y dice ahí, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Se dan cuenta? Entonces está relacionado el hecho de que una persona, con la parábola anterior, una persona ciega es una persona que no sabe dar perdón. ¿Sí? ¿Y cómo una persona ciega va a ayudar a otra persona ciega? ¿Sí? Mire, uno de los grandes problemas que tenemos todos es el tema de dar perdón, el tema de perdonar. ¿Sí? Es un problema. Y generalmente dice allí, cuando menciona la parábola de los ciegos, imagínate allí que cambiaras en relación al perdón. Esta parábola nos hace ver la importancia de que el que ayuda tenga la gran capacidad de perdonar. Así como un ciego no puede guiar a otro ciego, tampoco alguien que tiene una viga en el ojo puede ayudar a quitar la paja del otro. Si nosotros queremos entender esto, mira, mira lo que dice el texto, y cuando veas que dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Ponle ahí, en lugar de ciego, ponle orgulloso, porque el orgulloso no perdona, ¿va? Entonces pone ahí, ¿acaso puede un orgulloso guiar a otro orgulloso? No se puede. Entonces es imposible que alguien que no sepa perdonar pueda ayudar a otro a ejercer ese perdón. La mayoría de los asuntos que tienen que ver con nuestra vida cristiana tiene que ver con ese ejercicio de perdonar. ¿Por qué? Porque somos ofendidos por los hermanos o ofendemos a los hermanos. Porque tenemos problemas con todos, en nuestra familia, con nuestros hijos, con las esposas, con los esposos. Siempre estamos en constante problemas. Entonces siempre hay una necesidad de estar dispuestos a perdonar. Por eso quien va a ayudar, ¿sí?, siempre debería estar ejerciendo siempre esa posibilidad de perdonar. Entonces, si intercambian ahí, se darían cuenta que es importante perdonar. Pero miren lo que dice ahí el texto. Miren lo que dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Cómo creen que el discípulo logra ser como su maestro? Mediante el perdón. ¿Sí? Cuando nosotros vamos ahí en Mateo 5, dice que en el versículo 48, ¿no hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros queremos ser perfeccionados, no es más que en el ejercicio de perdonar. Si nosotros queremos ser perfeccionados, no es más que en el ejercicio de perdonar. Y si nosotros queremos ayudar a otro, no va a ser más que en el ejercicio de perdonar. Por eso es importante que cuando nosotros busquemos a alguien
sea alguien que sepa perdonar. De hecho, esto es lo más importante de este texto. O sea, cuando nosotros estamos llamados a emitir un juicio, es un juicio que nos va a terminar perdonando. ¿Se acuerdan de cuando fueron y llevaron a la adúltera a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿No había ejercido el perdón el Señor? O sea, ¿quién fue el ofendido allí? Jesús mismo estaba allí y no se ofendió, estaban más ofendidos los fariseos. Entonces, si escogemos ese tipo de juicio, nosotros pues no vamos a perdonar, vamos a condenar. Pero el juicio que nosotros estamos llamados a ejercer es un juicio de exhortación, de ánimo, de consolación. Y si es así, va a terminar en perdón. Por eso vemos en Mateo 18 que cuando le dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿De qué manera ganas a tu hermano? Con perdón. ¿Sí? De hecho, Pedro ahí en el contexto le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Entonces, al final, este trabajo de juicio que nosotros sí estamos permitidos hacer, nos lleva, al final de cuentas, a ejercer el perdón. Y si nosotros queremos ser, cuando dice ahí la Escritura, cuando dice allí, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Uno de los problemas que debemos resolver es ¿no? Que la mayoría de la gente que quiere decir, siempre tiene una buena idea respecto a qué es lo que tenemos que hacer y sabe que es perdona. Entonces el llamado de este juicio concluye o nos anima a perdonar. Siempre vamos a encontrar a personas que tienen problemas porque no han perdonado. Pero si tú vienes y le acercas y te quieres decir, oye, ¿por qué no lo perdonas? ¿Por qué no perdonas esta ofensa? Y yo mismo no soy alguien que he ejercido el perdón, ¿cómo voy a ayudar a mi hermano? ¿No sería yo un ciego guiando a otro ciego? Entonces, ese es el tema central del juicio que nosotros sí debemos emitir. Un juicio de consolación, un juicio de exhortación, ¿sí? Que es directo, que es de preocupación y que es de amor, ¿no? Entonces, en eso concluye la segunda parte. Esta sí es la que debemos ejercer nosotros, un juicio que nos motive a perdonar o motive a los otros a perdonarnos unos a otros, ¿no? Entonces, porque de otra forma no hay manera de exhortarnos, no hay manera de amarnos, no hay manera de preferirnos si no tenemos la capacidad de perdonarnos unos a otros, ¿no?